los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Estamos escuchando a Mayra Arena, que se convirtió en una voz influyente en el debate público a partir de la charla TED que dio en el 2018, en la que explicó la pobreza desde una perspectiva personal. Como ella misma decía en esto que nosotros queríamos para que ustedes la escuchen, carga con todos los estigmas de la pobreza, porque se creó una villa de la periferia de Bahía Blanca, no tiene papá, muchos hermanos, mamá que no tenía trabajo, dejó la escuela a los 13, fue mamá adolescente a los 14, y hoy tiene 30, y estudia Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Mayra, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, te presentamos así, con tu voz, para que la gente, a través de ese resumen, sepa, por si no te conoce, porque ya creo que ahora tenés una difusión pública mucho más importante, pero haces una descripción y planteás la pobreza desde otro lugar, que es la perspectiva nada más y nada menos propia, la personal. Sí, bueno, yo agradezco muchísimo esa chapa que se me ha dado, digamos, y con la que he salido a la voz pública, y creo que también es un espacio que es vacío en lo que es la opinión general o el pensamiento sobre la pobreza, ¿no? No había alguien que hubiera sido pobre y que hablara de eso. Obviamente, lo de estudiar o de estar en permanente contacto con la pobreza, uno pierde el registro, por más experiencia que haya tenido, porque la pobreza va mutando, va cambiando, y la marginalidad o la caída en una situación de miseria va cambiando también y se va viendo trastocado de distintas maneras, ¿no? No es lo mismo ser pobre hoy que serlo en los 90. Es importante Exacto. Permanecer en contacto. Eso es importante saberlo. ¿Y hoy qué es ser pobre en la Argentina? ¿Y cómo vive un pobre en la Argentina? Bueno, hoy tenés una pobreza rarísima. En primer lugar, yo creo que lo más incómodo para la política y para el Estado es que los que están en peor situación o los que están, digamos, en una situación de pobreza no son quizás las familias que viven en las villas, las familias que viven en los barrios más pobres, que aunque pasan una situación dura tienen una pobreza contenida, una pobreza que el Estado registra, existen para el Estado, reciben los derechos distintos o los programas diferentes que existen desde el Estado, pero vos hoy tenés a muchos jubilados, por ejemplo, a muchas señoras que son solas, jubilados, hombres que son solos, en una situación de miseria, jubiladas que alquilan, que además pasan miseria, quizás esa clase que no cayó en un... A ver si ahí te escucho un poquito mejor. Te estaba perdiendo. Ahí perfecto, Mayra. Quizás esa clase media laburante que no cayó en una villa, pero que se aferra a alquilar y que no es heredera, que no va a llegar nunca a una propiedad porque eso se fue desgastando, entonces no le alcanza para vivir. Y mientras tanto, lo que vos tenés en la clase laburante más baja, en el último decil, digamos, lo que vos tenés es familias que cuando cobran, ya sea su sueldo, ya sea el plan social o lo que sea, el dinero que manejen y que reciben para vivir, lo gastan automáticamente. Ya lo tienen comprometido, bueno, claro. No solo porque lo tienen comprometido, que obviamente también es un factor en muchos sectores, también porque 7 puntos de inflación por mes te comen la cabeza vivo. Entonces, cuando vos cobrás, vos sabés que te la tenés que gastar porque la semana que viene no va a valer lo mismo. La tenés que quemar. ¿Sabés que justo estábamos hablando de eso acá? Y algunos economistas amigos nos decían, la gente tiene esa percepción, Mayra, que hay que quemar la plata y hay que gastarla. Hay que gastarla urgente y a veces en cosas que no son las del momento o que en esta semana las gasto y la que viene no la tengo, pero hay que gastarla urgente porque a 7% de inflación mensual te prende fuego. Entonces te pasa que vos cuando haces una recorrida por los barrios, todos los que estamos en contacto con esto todo el tiempo, vos vas a un comercio
y no es el mismo comercio los primeros 10 días del mes que lo que es la última semana del mes. Ajá. Lo mismo te pasa en las situaciones opuestas. Vos vas a un merendero o a un comedor los primeros 12 días del mes y no va nadie. La gente come en su casa. Ahora vos vas la última semana del mes y se quedaron sin mercadería a la media hora de abrir. Claro. Entonces tenés que estas familias viven de una manera los primeros 12 días del mes, por ejemplo 12, 15, que es hasta donde llega, y el resto del mes vive de otra manera completamente distinta. Y hablamos completamente distinto, es decir, quizás los primeros días del mes hasta salen a comer afuera, ¿entendés? Capaz hasta van al McDonald's o al Mostaza o a comer al centro o a la capital. Se gasta la plata en cosas, se la vive, no existe el concepto estirar el sueldo hasta fin de mes. No existe más eso, no existe más esa vida. No existe más. ¿Sabés qué? Nos decían, mira, gente que maneja alimentos o hasta los kioscos, que el fin de mes se adelantó, ahora es el 18 o el 20, vos decís que tal vez un poco antes. Exactamente, el fin de mes es donde empieza la situación de estar sin un centavo y no tenés un mango, y es ahí, arranca más o menos ahí, dependiendo obviamente el barrio varía un poquito. En los barrios por ahí más pobres lo que suele pasar es que los 18, o sea, se te acaba la plata el 12, 15, el 18 suele haber una inyección, o el 20 de lo que es alguna de las tarjetas o alguno de los programas, y tenés 2 o 3 días de reactivación mínima, y la última semana del mes que te cae todo completamente. Que es la peor, como la que estamos transitando ahora. Es un subaje importante. Claro que en las clases por ahí más medias, lo que hacen es, a partir del 20 sale la tarjeta de crédito. Claro. Y empiezan a vivir a crédito. Ahora, ¿cuál es la tarjeta de crédito de los pobres? Y bueno, algunas familias tendrán lugares donde sacan fiado y después pagan, y se repite este círculo que decíamos adelante. Cuando cobran, ya tienen comprometido lo que cobraron. Mayra, vos planteás algo que yo creo que es clave, y lo planteás desde un lugar de conocimiento, y es el tema de la inflación, porque los números de ayer marcan que tenemos más indigentes, y esto tiene que ver pura y exclusivamente con el tema de los alimentos que están en un precio delirante en Argentina. Sí, la verdad que es un problema que es una pena que el gobierno lo tenga sea tan imposible de solucionar, porque te genera un estrés. Argentina es un país con una economía inflacionaria, y es un país que cuando encuentre la solución a esta crisis va a salir con inflación. Y con eso no nos podemos hacer los boludos, porque siempre ha sido así, y la recesión o la deflación es algo que a Argentina le hace mucho peor que la inflación. Ahora, la gente te aguanta 2 o 3 puntos de inflación como parte de la economía, ya es algo que está incorporado. Ahora, 7 puntos, 8 puntos, y el último mes yo creo que tuvimos un poquito más en lo que es alimentos, te come vivo. Claro. Te come vivo y no te lo pasa ninguna familia. Claro. No. Mayra, muchísimo. Buen día, mi nombre es Mariana Contartesi, ¿cómo estás? Mayra, en el último dato del INDEC de la pobreza e indigencia en el primer semestre de este año, preocupa que bajó el nivel de pobreza, pero aumentó el de indigencia. Y se apunta específicamente a la inflación en alimentos, que esto hasta Cristina Kirchner lo planteó y demás. ¿Cómo serían los ejemplos que das a diario de cómo viven aquellos que pasaron de la pobreza a la indigencia, para entender qué dejaron de comer, qué perdieron para pasar a la indigencia? Sí, muy buena pregunta, porque es una de las cosas que más miro. Por ejemplo, para darte un ejemplo del otro extremo, qué come el pobre cuando cobra, ¿no? Que es algo muy típico del manejo del dinero. Y en las familias por ahí donde hay papá, o donde hay un varón, donde hay un abuelo, la comida del cobro pasa por la carne, pasa por el asado, por hacer un pedazo de carne a la parrilla o al horno, o donde sea que lo puedas hacer. Ahora, en las familias donde no hay varón, muchas veces, las familias matriarcales, digamos, donde está la mamá o la abuela, o la mamá y la abuela y las criaturas, se perdió la cultura del asado. Entonces, la comida del cobro es la pizza o las empanadas. Mirá, o algo rico. Pero no asado. Pero no es asado, ¿viste? Porque no todas las mujeres... te diría que la minoría como que copiaron o prender fuego y todo eso.
Exactamente, que no es algo que no podamos ver las minas, pero no ocurrió, no pasó. Entonces la comida del cobro en las familias donde la que está es la mamá, no es la misma que en la familia donde está el papá. Y la comida del cobro tiene que ver con esta felicidad de, bueno, cobramos, vamos a comprar una coca, hacemos una pizza, hacemos empanadas, hacemos esto que tiene feliz. Ahora, después, el resto de los días viene la comida común, y hay muy poca carne y muy poca proteína, porque además pensemos algo, en la pobreza del AMBA, que es la que, digamos... Sí, se notó el crecimiento de pobreza e indigencia en el conurbano, sí. Exacto, y es una pobreza donde no tenés, por ejemplo, el gallinero, que era esa fuente eterna de proteínas que los que fuimos pobres en el interior tuvimos la suerte de tener, y si no, no seríamos los mismos. Claro. Ahora... No, la gallina como un bien, Mayra, claro. Que esto, la gallina como un bien de la familia. De huevos todos los días y de proteína todos los días. ¿Con qué reemplazas el huevo? Con nada. O sea, el huevo es una de las cosas que económicamente incluso está estudiado, o sea, casi no tiene elasticidad de demanda porque es irreemplazable, y que necesita huevos para algo no lo puede reemplazar por otra cosa. Ahora, no comes carne, no comes leche, no tomas leche, todo lo que se vuelva adicional es caro. Entonces, hay una comida de cobro que no es proteica, porque no es el asado, es la pizza o la empanada, que no tiene el mismo grado nutricional que la carne. Y tenés después el resto de las comidas que tampoco son nutricionales, porque el pobre que ha caído en la pobreza o que es nuevo en la pobreza, es muy común que suele vivir a fideos y arroz. El pobre que no tiene conocimiento de qué hacer en la pobreza, porque es un pobre que no tiene por ahí muchas veces el conocimiento de cómo conseguir ciertos recursos, cierta mercadería básica. Por ahí los pobres más experimentados o los que llevan más años al tener eso, básicamente, al saber dónde se puede conseguir, quién ayuda, quién esto, tienen esa base y con el dinero pueden comprar los extras, ¿no? Hasta desde algún aceite para echarle a los fideos, una salchicha para acompañar, alguna cosita que le dé sabor. Ahora, a fin de mes vos vas viendo eso, ¿viste? La carnicería vuelve a vender 200 pesos, una bolsita de 200 exacto, pesos por precio. Y Mayra, y te pregunto, porque digo, eso es por comida y es sumamente interesante lo que contás. Ahora, también decía Agustín Salvia, el titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que aún en el mejor de los casos, logrando bajar a la mitad la inflación, igualmente va a haber 30% de pobres en la Argentina, pero por lo estructural ya de por sí. O sea que tampoco es que se va a estar en el mejor de los mundos si es que se lograra bajar la inflación a la mitad, siquiera. Lo que pasa es que vos hoy tenés... en ese contexto, yo a Salvia la respeto muchísimo y lo escucho siempre y leo siempre todo lo que saca la UCA. En lo que es línea de pobreza, la vara en Argentina siempre fue más alta que en el resto de los países de Latinoamérica, y el piso es más alto que en el resto de los países de Latinoamérica. Ahora, en lo que vos tenés una diferencia brutal es en las pobrezas urbanas con las pobrezas llamemos del interior o más rurales. Y son completamente distintas. No estoy diciendo que una sea mejor o menos grave que la otra, para nada. Son distintas. Mientras que la pobreza urbana tiene por ahí una atención protagónica del Estado, o recibe más del Estado porque está más cerca de la política, porque está más cerca de los municipios, porque está más cerca de lo que sea, entonces hay una pequeña inyección de dinero, hay algún consumo, hay alguna changa, hay algo, digamos, sos parte de alguna manera. Si Argentina sale, de alguna manera se empieza a ver más tarde o más temprano ese crecimiento. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza que está lejísimos? Bueno, o incluso la pobreza urbana extrema, donde las familias no tienen recursos para salir a trabajar siquiera. Claro. Bueno, esa pobreza, yo le digo pobreza impermeable, porque aunque la Argentina caiga o se levante, esa pobreza permanece estática. Yo no suelo tirar un número tan elevado para esa pobreza, pero obviamente mis cálculos son mucho más rústicos que los de Salvia,
Pero para mí esa pobreza que me preocupa porque es impermeable, porque hay niños con subalimentación, porque hay mamás que realmente no pueden darle lo mejor a sus hijitos y no pueden mandarlos a la escuela, para mí es un número mucho más chico. Y en general Argentina, cuando tiene una recuperación económica, aun cuando los números le dan mal, porque nuestra forma de medir la pobreza es muy exigente, las familias suelen salir adelante y suelen encontrar recursos. Pero sí, obviamente hay eso que dice Salvia, yo lo llamo pobreza impermeable. Es decir, aunque baje la inflación, aunque la Argentina crezca 8 puntos, que ojalá nos pase, digamos que venga el milagro del crecimiento y del círculo positivo o círculo virtuoso, como le llaman, y hay una pobreza que va a permanecer igual, sí, que es impermeable al crecimiento económico. Mayra, un gusto escucharte, muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Lo mejor para vos, Mayra Arena, una vida muy compleja, y viviendo la pobreza encima, siendo mamá muy chiquita, a los 14 años, hoy tiene 30, estudia Ciencias Políticas en la Universidad de 3 de Febrero, y en un día tan doloroso para los argentinos, con estos números abrumadores, 4 de cada 10 personas son pobres, el 50,9% de los chicos entre 0 y 14 años son pobres, la queríamos escuchar para tener un concepto sobre la tierra. No esas palabras que no tienen ningún tipo de contenido, de funcionarios o de dirigentes que esperan el día para imaginar una Argentina que lamentablemente no la vemos y que semestre a semestre nos complica mucho cada vez que tenemos que hablar de este tipo de números.